En el peinado con secador comenzaremos secando un 80% de la humedad del cabello, ayudándonos con un peine esqueleto, moviendo de un lado a otro las raíces para conseguir más movimiento. Una vez que el cabello lo tenemos separado en las particiones correspondientes, continuaremos peinando la zona inferior de la coronilla con la ayuda del secador y un cepillo redondo. Siempre comenzaremos a peinar de la zona inferior de la cabeza a la superior. Peinaremos mecha a mecha, estirando la raíz y enrollando el cabello sobre el cepillo para conseguir un resultado brillante y pulido, con un pequeño movimiento en las puntas. Seguidamente comenzaremos con los laterales. Una vez lleguemos a la coronilla, trabajaremos estirando mucho la raíz para conseguir un mayor volumen. Una vez finalizado el peinado con secador, se dará el último retoque con los dedos o un peine para conseguir el resultado final. Siempre se podrá aplicar cualquier tipo de producto de acabado o de fijación, como un sérum o una laca.